Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Digna Saray Pavón Núñez, soy residente del cuarto año. Me asignó en este momento fue tumores óseos. Ciertamente, tumores óseos no está en los temas para examen, pero son imágenes de radiología convencional que día a día nos afrontamos a ellas y pues debemos de dar respuesta a ellas. Entonces, me pareció una buena idea, pues, incluirlo y compartir un poquito del conocimiento que he recibido y me pareció una buena idea. Entonces, bueno, vas, uno de los objetivos principales de la charla es que ante una lesión ósea, el médico radiólogo debe de orientar. Esa es la misión. Entonces, como vemos en la imagen que tenemos en la pantalla, vemos una imagen lítica, destructiva, más adelante vamos a hablar cómo describirla y todo, pero el radiólogo debe de orientar. Debe de decir, bueno, esto es algo pseudotumoral, esto es un tumor óseo benigno, esto es un tumor óseo maligno. ¿Para qué? Para que el momento de darle un tratamiento al paciente tenga un tratamiento, no reciba un tratamiento excesivo en el caso de una lesión benigna y no realizar un tratamiento insuficiente en el caso de que sea un tumor óseo maligno. Y realizar un adecuado también abordaje a nivel de la realización de biopsias, en lugar donde se va a tomar la biopsia. Todo eso es importante al momento de describir y ese es el objetivo de la charla. Vamos a empezar hablando rápidamente de lo que son las funciones del esqueleto. El esqueleto, sus funciones son de protección, soporte, anclaje, reserva de iones, o sea que tiene una función tanto metabólica como mecánica. En la función metabólica tenemos que tener en cuenta que hay patologías metabólicas que se van a manifestar eh, por imagen. Entonces, es parte del diagnóstico diferencial. Parte de las funciones, pues aparte del factor mecánico, también está proteger los órganos y funciones fisiológicas como el almacén de calcio, la hematopoiesis, la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Cuando hablamos de la definición de tejido óseo, pues el tejido óseo es un tejido conectivo especializado que está formado tanto por células óseas que tienen su función como células hematopoyéticas. Entonces, esto lo hace pues un punto muy importante al momento de evaluar neoplasias, porque hay neoplasias hematopoyéticas que también se manifiestan con imágenes por radiología convencional. También parte de la matriz extracelular, que es lo que le da la rigidez y la dureza a este tejido especializado que es el tejido óseo. Y todo esto se balancea en un proceso que llamamos remodelado óseo, que es la formación y destrucción que existe en las estructuras óseas. Cuando hablamos de las células osteoprogenitoras, hablamos de osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Cuando hablamos de componente de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es a nivel de médula ósea. Entonces, el punto de colocar esta diapositiva es dar a conocer de que podemos también tener neoplasias de estirpe osteoprogenitor como un estirpe sanguíneo, un estirpe linfocítico, eh, y todas sus variantes. Ese mecanismo del que hablamos de remodelación ósea generalmente está asociado a formación, que es en la que están los osteoblastos, y la resorción, que son los osteoclastos. Esta es una delicada línea que tiene que estar constante en la estructura ósea y que no vaya a haber más formación y menos resorción, porque eso es patológico, y viceversa. Entonces, esto es parte de los mecanismos que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de lesiones. Tipo de esqueleto. Tenemos el tipo de esqueleto axial, que es lo que cubre el neuroeje y las estructuras costales, y apendicular, que es extremidades. También al momento de describirlo, es importante evaluar que tenemos huesos planos y huesos largos. Los huesos planos difieren y tenemos los ejemplos como cráneo, costillas y pelvis. Al momento de describir la imagen, hay patología que afecta específicamente ciertas estructuras, pero en los huesos planos tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo que un hueso largo. El hueso largo sí lo definimos como una epífisis, con una diáfisis y con una metáfisis. Y cada hueso largo
por sus sitios de división, tiene patologías en específico. En los huesos planos no es así, pero los huesos planos también tienen hueso compacto, hueso esponjoso, y protege los órganos y también ayudan a la hematopoiesis. Pero un ejemplo, por ejemplo, la clavícula no podemos decir a nivel del epífisis, no existe tal relación. Cuando hablamos de clavícula hablamos de tercio proximal, medio, distal, pero no podemos hablar de epífisis, diáfisis o metáfisis. Esto solamente se ve en huesos largos. Eso hay que aclararlo. ¿Cuál es la composición del hueso? El hueso tiene una composición trabecular, que es el componente de almacenamiento de los minerales. Y es ahí donde la mineralización ósea disminuye. Aquí se depositan los minerales, pero posteriormente lo vamos a ver. Médula ósea amarilla, que es adipocitos, y tiene un escaso aporte vascular, y tenemos la médula ósea roja, que está constituida por elementos del estroma, aporte vascular importante y hematopoiesis importante. Ahora, sí vamos a hablar de la estructura. Cuando hablamos de la estructura microscópica, por ejemplo, cuando evaluamos una rayos X, identificamos que tenemos estructuras como el periósteo, que es la que cubre exteriormente la estructura ósea, y consecuentemente este periósteo está formado por capas concéntricas de hueso que se van distribuyendo laminarmente a su periferia, y es aquí donde tenemos los osteoblastos y los osteomas. El ostión también, pues es lo que recubre todo el hueso compacto, y es aquí donde se realiza la formación de estructuras minerales de osificación, y por esa razón, nosotros al momento de evaluar una rayos X, vemos que la cortical es mucho mayor, rico en densidad, que en relación al hueso medular. ¿Por qué? Porque el hueso medular está compuesto por trabéculas. Todo este aspecto trabeculado central es menos denso, y es aquí donde generalmente está el componente mineral depositado. Ahora, cuando hablamos de clasificación de tumores óseos, esta definición la encontré en un artículo en la que refiere que la disposición histológica de la arquitectura y las características citológicas son las que nos clasifican un tumor óseo, aparte de los productos reconocibles de células proliferantes. Ahí es donde entra el papel de la inmunohistoquímica para lograr clasificar toda la cantidad de tumores óseos que podemos evaluar en las estructuras. Ahora, en este siguiente cuadro identificamos cuál es la clasificación de esos tumores óseos. Histológicamente puede haber neoplasias benignas y malignas. Cuando hablamos hematopoyéticamente, benigno no se conoce nada, solo maligno tenemos sus variantes mieloma y linfoma. Condrogénicas sí tenemos benignas, los osteocondromas, condromas, condroblastomas, fibromas, condromixoides, son de etiología benigna, exceptuando los condrosarcomas. Cuando hablamos de osteogénica, hablamos de osteoma, osteoide y osteoblastoma como benignas. El osteosarcoma con todas sus variantes, porque osteosarcoma tiene múltiples variantes, pueden ser medulares, pueden ser telangiectásicos, pueden ser, bueno, hay múltiples variantes del osteosarcoma, y aquí solo lo enumeramos de esta manera. Desconocido, todavía no se sabe cuál es el tipo histológico que lo origina, pero tenemos los TCG o los tumores de células gigantes benignos y el sarcoma de Ewing. Histiocítica, los histiocitomas y los defectos fibrosos metafisiarios, y en la variante maligna el histiocitoma fibroso maligno. En los fibrogénicos, los amartomas, y el maligno fibrosarcoma. Y en el caso pues notocordal no tenemos nada benigno, solo maligno, y hay que recordar que estas neoplasias son generalmente del neuroeje, se ubican en base de cráneo, en cuerpos vertebrales y en sacro, que son los lugares más frecuentes, y son de etiología maligna a nivel de la línea media. También tenemos etiología de tumores vascular, como el hemangioma, también tenemos el hemangioendotelioma, lipogénicos los lipomas y los liposarcomas óseos. También neurogénico tenemos el neurinoma. Esta clasificación de tumores óseos es, por su tipo histológico, nos hace ver toda la gama de lesiones que nos podemos encontrar al momento de evaluar a estos pacientes. La OMS posteriormente hizo una clasificación
y lo dejó como lesiones pseudotumorales, lesiones de tumores óseos benignos y tumores óseos malignos. Eso lo podemos revisar posteriormente. Y pues epidemiológicamente la OMS refiere que el 0.01% de habitantes en 100.000 habitantes en cada año por el sexo masculino es la epidemiología, y para mujeres es de 0.7 en 1.000 habitantes, según la OMS. Esa es la estadística, o sea que es un poquitito más frecuente en la mujer. Entonces, parte de las fases del diagnóstico es orientar clínicamente, que es nuestra responsabilidad, dar un diagnóstico radiológico de las probables etiologías y posteriormente un diagnóstico histopatológico. Estas son las fases en las que está el diagnóstico. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico radiológico, lo primero es la detección. ¿Cómo se detecta cómo llega este paciente? Debe de llegar con una historia clínica y un examen físico antes de someterlo a cualquier estudio de imagen. Posteriormente, al realizar esta evaluación, tenemos el diagnóstico diferencial, que lo hacemos rayos X y tomografía. Primordialmente la rayos X. Y la estadificación, pues tenemos la gammagrafía, la tomografía y la resonancia, solamente para estadificar. Ese es el papel de las imágenes. En cuanto a las rayos X, es el estudio inicial, nos ayuda a determinar tanto características benignas como malignas. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que si son neoplasias que no han generado un cambio entre el 30 y 50% de la estructura ósea, nosotros no vamos a ver nada por radiología convencional. Generalmente cuando llegan, los pacientes no llegan con sus rayos X y con la lesión identificada a un estudio de tomografía. Ahora, ¿para qué sirve la tomografía? La tomografía nos ayuda a determinar, aunque es más cara, es más radiación, es una buena definición ósea. Y uno de los usos más importantes que tiene la tomografía es caracterizar la matriz ósea. Más adelante vamos a hablar qué es una matriz, que son calcificaciones o el componente. Y ayuda a mejor evaluación de los huesos planos. Por ejemplo, cuando hablamos de clavícula, cuando hablamos, queremos ver cualquier otra estructura que no sea un hueso largo, lo podemos evaluar mucho mejor por tomografía que por rayos X, porque es un estudio tridimensional y no hay interposición de estructuras. Ojo, que para los huesos largos, la rayos X, esto no quiere decir que la tomografía va a sustituir la rayos X. Y la resonancia magnética nos ayuda a evaluar mucho mejor lo que es las partes blandas, la evaluación de la médula ósea, las articulaciones y el nervio. Por ejemplo, en el caso de un osteosarcoma, cuando uno evalúa y, por ejemplo, si está ubicado a nivel de la rodilla, pues quieren ver cómo está toda esta estructura articular, cómo están los ligamentos para el abordaje quirúrgico y cómo están las estructuras nerviosas, están desplazadas, están invadidas. Todo esto le ayuda al paciente para un pronóstico. Y la medicina nuclear, que ya es la última instancia, nos ayuda a evaluar tanto la actividad ósea como la extensión ósea. Un ejemplo por lo que la medicina nuclear ayuda bastante, generalmente los quistes óseos aneurismáticos se conocen como lesiones pseudotumorales, benignas, pero hay un porcentaje mínimo que puede malignizar. Y generalmente la medicina nuclear puede ayudar a encontrar ciertos puntos, ciertos tipos de captación en específico para poder hacer un diagnóstico diferencial entre un quiste óseo aneurismático y un osteosarcoma teleangiectásico. Entonces, por eso es importante la medicina nuclear en estos casos. El tratamiento es importante saber si cuando evaluamos este paciente recibió algún tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. En el caso del tratamiento por radioterapia tenemos que tener cuidado, porque la radioterapia tiene sus indicaciones en específico. Y si se indica radioterapia a una lesión que en realidad no ameritaba, por ejemplo, se le realiza radioterapia a un tumor de células gigantes, que es una lesión no maligna, podemos inducir un sarcoma posteriormente. Entonces podemos ver que tenemos todo un historial de un paciente que todas las imágenes características de un TCG, se le dio radioterapia, viene a su control y posteriormente vemos que tiene una imagen con un patrón totalmente diferente al estudio inicial. Entonces dicen aquí qué pasó, por qué empeoró, y posteriormente realizan una biopsia y resulta que se le indujo un sarcoma por recibir radioterapia.
Entonces, todas estas cosas son importantes conocerlas y saberlas. Y la quimioterapia para saber si hay reducción al momento de realizarles controles a estos pacientes, reducción del tumor y de la sintomatología sistémica. Entonces, hoy sí, vamos a hablar del abordaje de los tumores óseos. Al momento de ver una imagen, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, qué morfología tiene, es única, es múltiple, dónde se localiza dentro del hueso y dónde se localiza a nivel del esqueleto. Entonces tenemos que hacernos todas estas preguntas al momento de evaluar. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? La edad, la clínica y la localización. Bien se conoce que la edad del paciente se asocia mucho cuando son pacientes menores de 40 años. La literatura refiere que uno debe de considerar tumores óseos primarios. ¿Qué pasa con un paciente mayor de 40 años? Cuando vemos una lesión múltiple, lo asociamos más a metástasis. Esto no quiere decir que no existan metástasis únicas. Sí existen lesiones únicas como metástasis, pero no es la regla, no es lo frecuente, pero sí existen. La localización, ver si se localizan algunos tumores que tienen localizaciones específicas. Eso es importante, describirlo, dónde encontramos la lesión, la clínica del paciente, por qué el paciente llegó. Todo eso nos hace evaluar un contexto y las características de imagen. Ahora, cuando hablamos de la edad, vamos a encontrar patología que es muy frecuente en tumores malignos en niños y en adultos. Y hay unos que tienen picos de incidencia específicos. Solo voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos la primera lista, que es el Greenspan. Lo pueden buscar. Y le da la lista de neoplasias y le dice, bueno, estos son los picos más frecuentes, y estos son los malignos y a esta edad se presentan. Entonces, por un ejemplo, el sarcoma de Ewing se presenta antes de los 10 años y hasta los 25 años, que ese es su pico de incidencia más frecuente, maligno. Ahora vamos a buscar un quiste óseo simple. ¿Dónde pensamos encontrar un quiste óseo simple? Es más frecuente encontrarlo, pues, en niños de 2 años hasta 20 años. Es el pico de incidencia. Entonces, todo eso nos ayuda a tener datos estadísticos al momento de evaluar. Cuando evaluamos imagen, vamos a evaluar el patrón de destrucción, vamos a explicar más adelante cada uno de estos, el borde de la imagen, la afectación cortical, el tipo de matriz tumoral y la reacción perióstica. También existe o no existe masa de partes blandas. La pongo aparte porque generalmente los tumores de partes blandas pueden ser tumores como sarcomas de partes blandas y generalmente tienen otra semiología, pero vamos a poner el diferencial, entonces es parte evaluar las estructuras de partes blandas. Entonces vamos a empezar hablando de los tipos de patrones. Tenemos el patrón de destrucción que puede ser lítico y puede ser blástico. Entonces, cuando hablamos de una lesión de tipo lítica única, en la primera imagen que tenemos rayadita aquí en rojo, podemos evaluar una imagen lítica a nivel de tercio distal de tibia, a nivel más o menos diaficiario, con pequeñas trabeculaciones en su interior. Generalmente no tiene reacción perióstica. Esto pues corresponde a un quiste óseo aneurismático y es una imagen lítica con un patrón lítico destructivo de hueso. Cuando hablamos de lítico hablamos de destrucción. Ahora cuando hablamos de blástico hablamos de formación de hueso. Entonces cuando hablamos de formación de hueso, por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos son los islotes óseos o enostosis. El islote óseo es proliferación benigna de tejido óseo focal que tiene matriz osteoide y se ubica en el hueso esponjoso, o sea, a nivel central. Y pues generalmente lo podemos encontrar en los cuerpos vertebrales y es una imagen única, con bastante esclerosis homogénea. También la podemos encontrar a nivel medial en el húmero y también la podemos encontrar a nivel de las costillas, como vemos en esta tomografía, en un corte axial, ventana de tejidos óseos. A nivel costal izquierdo identificamos una imagen puntiforme
esclerótica que corresponde pues a un islote óseo, que es una lesión benigna y es única. Ok, ahora cuando hablamos de lesiones múltiples metastásicas, existen tanto las líticas, como hablamos, las destructoras de hueso, estas son el 75%, son las más frecuentes. También tenemos las plásticas, que son el 15%, formadoras de hueso, y las mixtas, que son un 10%. Tienen un tipo de patrón tanto lítico como blástico. ¿Dónde es más frecuente encontrar las metástasis? Pacientes de mayores de 45 años, como refiere la literatura. También lo podemos encontrar, ¿qué sitios son más frecuentes? Pues a nivel de las metáfisis, a nivel de los cuerpos vertebrales, pelvis, las metáfisis de huesos largos, donde no es frecuente. A nivel metafisiario tibial no es tan frecuente, y a nivel de las falanges, de los dedos, es infrecuente, pero se pueden dar. Entonces es importante conocer este dato de las metástasis cuando son múltiples. Ahora, cuando tenemos metástasis líticas múltiples, como en este caso, ¿qué consideraciones diagnósticas debemos de tener en radiología? Lo primero es que sea una neoplasia de origen pulmonar, que sea mama, que sea el tracto gastrointestinal, ya sea estómago, colon o intestino delgado, tiroides y riñón. Las metástasis líticas están asociadas a estos tumores y son los que debemos de tener en cuenta al momento de evaluar. Como vemos en esta imagen de cadera derecha, identificamos una área lítica mal definida a nivel metáfisis deficiario, y pues generalmente lo que yo espero es que sean múltiples, pero también hay únicas, que no es lo frecuente. Ahora, las metástasis también pueden tener un patrón lítico difuso, no solo ser una imagen lítica bien definida o mal definida, sino que pueden tener este patrón lítico difuso, y en este caso, pues es una paciente femenina con antecedente de CA de mama, que pues a nivel cubital identificamos que hay un patrón lítico difuso en toda la estructura ósea y está asociado a metástasis. También las metástasis pueden tener un patrón de osteólisis, o sea, destrucción total. Como vemos aquí, toda esta estructura no hay hueso, no hay absolutamente nada de hueso, un patrón de osteólisis. Y pues en este caso es una paciente con un CA de riñón femenina, que a nivel de peroné, en su región diaficiaria media, identificamos que tiene datos de osteólisis. Todo esto es un patrón de metástasis también. No necesariamente es una lesión como la podemos ver, también puede tener este tipo de presentación. Hay metástasis que tenemos que tener en cuenta, las infrecuentes que les decía, son las acrometástasis, y pues estas se identifican a nivel de las falanges, y son lesiones líticas con disminución de la densidad en relación al tejido óseo circundante. Vemos la importante disminución de la mineralización en esta imagen, y también tenemos metástasis que se ubican específicamente en la corteza. Y pues como vimos al inicio, la corteza tiene su propia vascularidad. Entonces estas lesiones corticales generalmente las debemos de asociar a un cáncer broncogénico, a cáncer de riñón, vejiga y melanomas. Estas son las 4 posibilidades diagnósticas al encontrar estos tipos de metástasis infrecuentes. O sea que cuando tengamos un paciente con CA de pulmón, también podemos ir a buscar acrometástasis. Ahora, cuando hablamos de metástasis formadoras de hueso, que tienen un patrón algodonoso, vemos que en esta rayos X de cadera izquierda vemos un patrón algodonoso en la estructura pélvica y en la estructura epifisial, metafisiaria y diafisiaria del fémur. Es una distribución difusa. Debemos de considerar, en el caso del hombre, bueno, en el caso de este tipo de metástasis, estructuras pélvicas, es lo que debemos de recordar, y en el hombre, sus variantes, próstata, seminoma. En mujer, útero, ovario y cervix. Estas son las consideraciones diagnósticas que debemos de tener. También los tumores carcinoides, los tumores de vejiga, tienen este tipo de patrón. Y el osteosarcoma y el meduloblastoma, o tumores neurogénicos, tienen también este patrón formador de hueso. Entonces, al momento de pensar metástasis plásticas, estas son las consideraciones
diagnósticas que debemos de tener. Tenemos metástasis mixtas. Cuando hablamos de metástasis mixtas, hablamos que tienen un componente tanto lítico como un componente blástico. En este caso, pues vemos una tomografía en corte axial a nivel de los cuerpos vertebrales, y este es un control en la imagen A, y este es un control posterior de la imagen B de un paciente con un carcinoma broncogénico. En la primera imagen, identificamos que a nivel del cuerpo vertebral hay una lesión lítica, bien, pues aquí un poquito mal definida, no tiene borde esclerótico, pero tiene un componente de esclerosis en su periferia, que es todo esto. Entonces tiene dos patrones, un patrón lítico, destructor, y un patrón formador de hueso. Consistentemente, a esta paciente se le realizó un control posterior, meses después, posterior a tratamiento, y resulta que esa lesión lítica se expandió y me destruyó la cortical del hueso óseo. Entonces, cuando vemos una lesión lítica que entra en contacto con la cortical, debemos de pensar que es un patrón un patrón permeativo. Ya más adelante vamos a explicar esos patrones. Es un patrón permeativo que está asociado a un alto componente maligno. Entonces, esto es importante en las metástasis mixtas. Ahora, cuando vemos lesiones de espectro maligno, pueden ser metastásicas, como las que hablamos. También no debemos dejar aparte el mieloma múltiple, un paciente con síntomas sistémicos, proteínas Vince-Young positiva, considerar mieloma múltiple y lesiones en sacabocado, que es lo característico. Y también los tumores primarios no es lo frecuente, generalmente son únicos, una lesión única, pero hay que considerarlo en el diferencial de este tipo de lesiones. Ahora vamos a hablar de la localización. Cuando hablamos de localización en hueso largo, hablamos de que pueden estar distribuidos en diáfisis, metáfisis y epífisis. Esa es la distribución normal que tienen estas estructuras. Ahora, en la localización longitudinal, vemos a nivel de la diáfisis que hay patologías frecuentes a este nivel. Entonces, si vemos que hay alguna engrosamiento cortical diafisiario, debemos de asociarlo, que es abombado, irregular, debemos de considerar una displasia osteofibrosa o un adamantinoma. Más adelante tengo un ejemplo. La clase no está como para hablar, no vamos a hablar de todos los tumores óseos porque creo que nos llevaría semanas enteras de clase, pero vamos a tratar de poner un ejemplo descriptor de cada cosa que estamos hablando para poder tener una idea, pero lo importante y el objetivo es tener un análisis radiológico y semiológico de las estructuras que estamos evaluando. Entonces, bueno, si vemos una lesión cortical, esas son las posibilidades diagnósticas. Ok, si la cortical no está abombada, pero tiene un engrosamiento laminar superior denso, debemos de considerar un osteoma osteoide, una fractura por estrés y una osteomielitis crónica. Estos son los diferenciales y ¿qué nos ayuda a ser más específico? La clínica. Ahora, si tenemos un tipo de patrón de aspecto lítico, puntiforme, que va en estructura ósea, debemos de considerar los tumores de células redondas. Tumores de células redondas y azules, como las conocemos. Hay múltiples variantes, benignas y malignas, y pues aquí la histoquímica juega un papel fundamental al momento de dar este tipo de diagnósticos, y son partes diferenciales. Entonces, tumores de células redondas es otro tema aparte, y también otra cosa que es considerada son los histiocytomas de células de Langerhans, que es parte de toda esta gama de tumores de células redondas y azules. Ok, si vemos que la lesión es a nivel diafisiario, pero es medular, ¿qué debemos de considerar? Una displasia fibrosa. Más adelante tenemos un ejemplo de qué es una displasia fibrosa y pues vamos a ir hablando de eso. Ahora, aquí tenemos el ejemplo de la displasia osteofibrosa y el adamantinoma. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, ¿qué es lo que los une? Que es una lesión lítica de aspecto de bordes festoneados con esclerosis, vemos que tiene esclerosis en su periferia y que está adosado a la cortical. La displasia osteofibrosa
pues generalmente es una lesión que no es una lesión maligna, todo lo contrario, es una lesión pseudotumoral, se asocia y se encuentra más frecuente en niños, y el adamantinoma pues es una neoplasia de bajo grado, maligna de bajo grado. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer el diferencial al ver este tipo de imagen? La edad. Se van a presentar en grupos etarios totalmente opuestos, y por eso es importante la descripción al momento de evaluar estas estructuras. Ahora, cuando hablamos de una localización metafisiaria, tenemos los defectos fibrosos corticales, si estamos a nivel cortical. También si vemos que es una lesión exofítica, pedunculada, con un importante componente óseo en su base y matriz condroide, podemos decir que es un osteocondroma. Si el osteosarcoma, su sitio preferido es a nivel de las metáfisis de los huesos, y también puede tener su componente epifisiario, es lo común de presentación. También tenemos los fibrosarcomas, pero esos se ubican más centralmente. Tenemos los fibromas condromixoides y los quistes óseos aneurismáticos, que su localización es periférica, generalmente. Y también, si la localización es central, tenemos que tener en cuenta que parte del diagnóstico pueden ser los encondromas, los condrosarcomas, estos por los tipos de calcificaciones los vamos a identificar, y el diferencial por imagen radiológica es difícil hacerlo. Entonces, generalmente, cuando se coloca un diagnóstico de considerar un encondroma, no se puede descartar un condrosarcoma. En el caso de un quiste óseo aneurismático, pues estos se ubican más central, las displasias fibrosas y la osteomielitis piógena. Otra parte importante del diferencial son las osteomielitis, y hay que tener cuidado porque nos pueden dar imágenes con un aspecto tumoral, y es parte del diagnóstico diferencial siempre, las osteomielitis. También otra aportación es que bueno, en el caso del encondroma y el condrosarcoma, la resonancia hace una muy buena diferenciación, y también en los infartos óseos. Cuando queremos identificar un encondroma o un infarto óseo, las imágenes pueden ser bastante similares por radiología convencional, entonces la resonancia ayuda como a esclarecer un poquito más este tipo de lesiones. Ahora, en este caso, tenemos el ejemplo del osteocondroma que hablábamos al inicio. El ejemplo es que es una imagen pedunculada exofítica. Esta base es de componente óseo, por eso osteo, y condroma es por el tipo de calcificaciones. Vemos que tiene unas calcificaciones de tipo lineal dentro de la lesión. Esto es material cartilaginoso, por eso tiene un componente tanto osteoide como condroide, por eso se llama osteocondroma. Y esa es su ubicación metafisiaria. Ahora, cuando hablamos de otras variantes de esta ubicación, también tenemos el defecto fibroso cortical versus el fibroma no osificante. Por imagen son bastante parecidas, se ubican a nivel metafisiario, a nivel cortical, y la diferencia de una y de otra simplemente es el tamaño, y que se encuentran en pacientes jóvenes. Y estas son lesiones pseudotumorales, o sea que no son malignas, en este caso, ni tienen potencial de malignizar. La diferencia es que el fibroma no osificante, pues vemos que es una lesión lítica, su borde pues no es escleroso, y se ubica pues generalmente a nivel de los huesos largos. Se adosa generalmente a la cortical. En este caso, el tamaño es mayor de 2 centímetros, entonces esto corresponde a un fibroma no osificante. Mientras que esta otra lesión lítica adosada a la cortical corresponde a un defecto fibroso cortical porque es menor de 2 centímetros. Por eso es importante conocer las lesiones pseudotumorales. Hay un artículo que está descrito aquí abajo que se llama lesiones que no se deben tocar. Este artículo originalmente es del Brand, del libro de radiología, pero lo pueden encontrar en internet igual en línea, y esas lesiones son importantes saberlas y conocerlas porque uno puede ir a querer biopsiar algo que no es maligno. Entonces, esta es parte del diferencial y conocerlo. Ahora, parte de las lesiones epifisiarias, siguiendo, tenemos el osteocondroma,
Y tenemos un grupo de lesiones que son en específico bastante características y que se ubican en la región metáfisis con epífisis. Cuando comparten este tipo de semiología, la lesión, en un niño la consideración diagnóstica debe ser un condroblastoma. En un adulto, en un paciente con epífisis cerrada, debemos de considerar un TCG. También por el tipo de ubicación, por la irrigación ósea, no podemos descartar la osteomielitis. Y el quiste óseo aneurismático también puede compartir este tipo de localización, que lo diferencia, como hablábamos al inicio, la edad. En el primer caso tenemos un paciente con una lesión lítica a nivel posterior de la tibia. Identificamos que tiene calcificaciones en su interior, que nos ayuda a considerar que es matriz osteoide. Esto generalmente se ve, este paciente tiene 16 años. Por este tipo de lesión, por ubicación y por la edad, la consideración diagnóstica debe ser un condroblastoma. Pero ¿qué pasa si vemos una lesión lítica también que se ubica en la metáfisis y en epífisis, pero es un paciente que ya tiene epífisis cerradas? Entonces la consideración diagnóstica cambia totalmente. Las dos pueden ser líticas y tener sus ciertos puntos de corte para poder diferenciarlas. Pero el TCG primordialmente se da en epífisis cerrada. Entonces esto corresponde a un TCG o tumor de células grandes. La localización transversa, y vamos a avanzar rápido, puede ser, ahora ya hablamos de longitudinal, ahora vamos a hablar de transverso. Transverso puede ser localización central o localización periférica. Cuando hablamos de localización central medular, vemos que tenemos los quistes óseos, los encondromas y las displasias fibrosas. Esas se ubican centralmente. ¿Qué se ubica en la periferia? Los tumores de células gigantes, los defectos fibrosos, el fibroma nosificante, el quiste óseo aneurismático, el fibroma condromixoide y el osteoma. Cada uno con sus características en particular, pero estos son datos semiológicos importantes de conocer. También la localización transversa puede ser cortical o perióstica. Cuando hablamos de lesiones periósticas, hablamos de las metástasis corticales, los abscesos corticales, los osteomas osteoides, las displasias, y todo lo que esté ubicado corticalmente, todo lo que esté a nivel de periósteo, o sea, más externo, tenemos pues otros diagnósticos diferenciales como los osteoblastomas periósticos, los condrosarcomas periósticos, los osteomas parostales, la gama de diagnóstico diferencial es importante. Y para terminar de hablar de localización, los cuerpos vertebrales tienen su propia semiología. Generalmente el cuerpo vertebral se divide tanto en anterior como posterior y todo lo que afecte anteriormente lo asociamos con etiología maligna. Todo lo que afecte posteriormente se asocia más a etiología benigna. Cosa contrario que en resonancia, porque cuando hablamos de metástasis está su excepción, sabemos que la metástasis tiene un patrón hipointenso en secuencias T1 y que va de elementos posteriores hacia el cuerpo, que este es una excepción a la regla. Pero toda la afectación anterior lo asociamos con osteosarcomas, condrosarcomas, Ewing, mielomas, linfomas, cuando hablamos de afectación del cuerpo anterior. Cuando hablamos de elementos posteriores, tenemos los osteoblastomas, los osteomas osteoides, los quistes óseos aneurismáticos también se pueden encontrar en elementos posteriores, los osteocondromas y los fibromas condromixoides. También los bordes de la lesión. Esta es otra variante semiológica que debemos evaluar y es un indicador de tasa de crecimiento. Me dice el crecimiento óseo es lento o el crecimiento de óseo es rápido. Lento lo asociamos a benignidad, rápido lo asociamos a agresividad. Entonces nos refleja pues la naturaleza de la lesión, que esos son los dos indicadores importantes. Cuando hablamos de márgenes, hablamos que los márgenes se dividen en márgenes geográficos y márgenes no geográficos. Cuando hablamos de márgenes geográficos, hablamos que hay una clasificación, los dividen en escleróticos, no escleróticos y mal definidos. Generalmente son las lesiones tipo escleróticas, son lesiones líticas,
con una zona de transición estrecha. Más adelante vamos a hablar que es una zona de transición, pero lo característico es que es una lesión de componente lítico con un borde esclerótico en su periferia. En las no escleróticas, pues son lesiones líticas, pero no logramos definir un borde escleroso. Eso nos habla de un crecimiento que no hay control y su zona de transición siempre sigue siendo estrecha. Zonas de transiciones estrechas las asociamos a etiología benigna. Cuando hablamos de zonas de transición amplia, ojo, esos son tumores agresivos. Entonces aquí no logramos definir cuál es hueso bueno y cuál es hueso patológico. Entonces ahí decimos que son mal definidas. Estos son los ejemplos. El primero pues es el 1A. Vemos la imagen lítica a nivel del calcáneo y vemos que tiene ese borde escleroso, crecimiento controlado, es un quiste óseo neurismático. En el caso de esta otra lesión es una displasia fibrosa y pues generalmente no tiene el borde escleroso, pero vemos que es una lesión de tipo lítico y no tiene ese borde esclerótico que tiene la tipo 1A. Eso nos habla que, es que tiene un crecimiento lento, pero no es irregular. Ahora, cuando encontramos un tipo de lesión de estas, que vemos que aquí hay como una lesión lítica, aquí vemos que hay un área mal definida, aquí como existe un área de formación ósea, entonces no logramos definir, solo sabemos que aquí tenemos matriz ósea normal y ya de aquí hay áreas mal definidas. Estos son comportamientos de osteosarcoma y pues un plus de esta imagen es que también tiene un triángulo de Codman. Más adelante vamos a hablar qué es eso. Entonces, parte de los márgenes, esos fueron los márgenes geográficos. Ahora vamos con los márgenes no geográficos. Cuando hablamos, hay dos patrones, tanto apolillado como permeativo. El apolillado pues se asocia a focos de osteólisis que varían de forma y tamaño. Entonces son focos osteolis de pérdida de estructura ósea, pero la corteza en estos está intacta. Entonces, si vemos que la corteza está intacta, entonces decimos un patrón apolillado, con certeza. ¿Cuál es la diferencia del patrón permeativo? Es un patrón lítico, agresivo, pero no vemos la diferencia del margen entre la estructura ósea y el tumor. Entonces, se destruye como en la imagen que les presenté al inicio del tumor broncogénico en los cuerpos vertebrales que destruía totalmente la cortical. Entonces, eso es un proceso permeativo. ¿Cuáles son las consideraciones? En los apolillados usted debe de considerar un proceso neoplásico y osteomielitis. Osteomielitis siempre va en el diferencial. Y neoplásico, en el permeativo, un proceso neoplásico también de entrada y metabólico. Estas son las consideraciones que se deben de tener. Entonces, en esta imagen de márgenes no geográficos, pues a nivel de rodilla, identificamos que hay unas mínimas imágenes puntiformes que se ubican pues, a nivel diaficiario. Eso es un patrón apolillado. Si vemos la cortical, aquí está intacta. Pero, ¿qué pasa a nivel metafificiario? Vemos que la estructura ósea se pierde, la cortical aquí no existe, vemos una área lítica mal definida a este nivel, y pues esto es bastante característico de los osteosarcomas o de lesiones malignas. Entonces, esto es un margen no geográfico, altamente sugestivo de malignidad. Ahora, cuando hablamos de zona de transición, que era lo que les comentaba entre zona de transición estrecha y zona de transición amplia, la zona de transición estrecha son lesiones de lento crecimiento. Las zonas de transición amplia son crecimientos infiltrativos, amplios. Entonces, en estos casos, es un juego entre la capacidad de destruir hueso y la capacidad de regenerar hueso. Entonces, esto demarca lo que es la sustancia tumoral del hueso normal. Entonces, vamos a hablar y vamos a ponerles ejemplos. La zona de transición, en este caso, vemos una rayos X de rodilla en una lateral. Vemos que a nivel del peroné se ve una lesión cortical lítica con un borde esclerótico pues adosado a la cortical. Yo aquí logro definir que aquí hay una área de la lesión y esto que está acá arriba es hueso normal. Esto es una zona de transición que es estrecha. Esto es
esto es compatible con algo benigno. Cuando me preguntan una zona de transición amplia, es cuando vemos que aquí hay una densidad ósea, acá arriba hay otra, aquí hay otra, entonces yo no logro determinar por imagen qué hueso, o sea, definir totalmente qué es hueso patológico y qué es hueso no patológico. Aquí tengo 3 tipos de patrones, entonces yo digo que la zona de transición es amplia, es maligna. Entonces eso es compatible con una zona de transición de ese tipo. Ahora vamos a hablar de otra característica, la matriz celular. Cuando hablamos de matriz, hablamos del componente del tumor. La matriz, pues, es tejido. ¿Y qué lo puede componer? Puede componerlo estructuras ósea, cartilaginosa, fibrosa y grasa. ¿Qué lo hace que sea matriz cartilaginosa o ósea? La mineralización, el tipo de mineralización que tiene. Y esto se manifiesta como opacidades en la radiografía por el tipo de matriz. Entonces, cuando hablamos de matriz ósea, hablamos de una lesión radiolúcida, que es la mineralización de la matriz matricial y cómo se manifiesta la matriz cuando es de tipo cartilaginosa. Puede ser de puntiforme, como vemos acá, puede ser floculante o puede ser con anillos, arcos, puede tener ese tipo de conformación. Cuando vemos calcificaciones dentro de la lesión de este tipo, debemos considerar que es cartílago y nos da el diferencial de un encondroma, como lo decía, o un condrosarcoma. En este caso, pues vemos una rayos X donde vemos una imagen pues de un componente lítico que en su interior tiene áreas puntiformes que corresponden, pues en este caso, a un encondroma. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que al momento de evaluar todo tumor óseo debemos evaluarlo en 2 proyecciones, AP y lateral. Siempre cabe hacer esa observación. Ahora, este es un ejemplo de un condrosarcoma. Vemos una lesión lítica con un triángulo de Codman, hay un proceso de osteólisis a nivel del hueso, hay alteraciones en la densidad, aquí es más denso, aquí es menos denso, aquí parece que es hueso normal, pero tiene áreas de calcificación en este lado, entonces pues esto corresponde a un condrosarcoma. En el caso de la matriz ósea, como les comentaba al inicio, es más sólida, es más uniforme, no tiene puntos, no es un matriz osteoide y es radioopaco. Entonces, puede ser una opacidad sólida, algodonosa o marfil. Cuando hablamos de los islotes óseos, esos son ejemplos de matriz ósea. Cuando hablamos, como en esta primera imagen, que vemos una imagen esclerótica, bien definida, a nivel metafisiario, pues en este caso corresponde a un islote óseo, es única, pero en este otro segundo caso, pues vemos una lesión altamente agresiva, que tiene componente de tejidos blandos, que tiene reacción perióstica en rayos de sol, y vemos esto como nubes. Esto es bien característico de matriz osteoide, un aspecto de nube, que corresponde a calcificación. Los osteosarcomas tienen esa característica, y esta otra imagen es otro osteosarcoma, son como áreas de marfil o esclerosis focal, que no me altera la cortical, solo es esclerosis focal. Entonces eso es matriz osteoide y es compatible con osteosarcoma. También tenemos las matrices fibrosas. Esto está asociado generalmente a las displasias fibrosas. Entonces, ¿cómo identificarlo? Pues hay una variante tanto de hueso normal, vemos que este hueso es hueso normal, hueso trabeculado, y tiene una área blástica, entonces tiene un patrón como en vidrio esmerilado, se conoce. Y con el tiempo, pues esto puede ir aumentando porque es una alteración en la mineralización ósea. Entonces, la cortical se adelgaza en algunas áreas, se ensancha, aumenta la densidad y se puede ver de esta manera. Por ejemplo, en tomografía vemos pues a nivel de las estructuras craneales, vemos que hay aumento de grosor de lo que es la estructura ósea y tiene un patrón en vidrio despulido. O sea, hay una densidad menor a la densidad ósea normal,
y la cortical totalmente adelgazada. Entonces esto es bien característico de las displasias. También les dijimos que las displasias se ubican en huesos largos y tienen ese patrón en vidrio esmerilado, sea áreas con mayor atenuación y otras de menor atenuación, en el caso de la tomografía, y en el caso de la rayos X también tiene ese mismo patrón. Igual, huesos largos, áreas focales con aumento de densidad, con áreas de menor densidad, eso es matriz fibrosa. Eso es bastante compatible con estas displasias fibrosas. Hablamos de la matriz grasa. La matriz grasa, pues, es, en el caso de la primera imagen que tenemos arriba del calcáneo, identificamos una imagen lítica, la cual difícilmente por radiología convencional vamos a poder decir que eso es matriz grasa. Es ahí donde entra la tomografía. Podemos ir a medir las densidades de esa lesión lítica y saber que el contenido es graso. Eso corresponde a matriz grasa. Y esto corresponde a un lipoma, y el diferencial es un quiste óseo aneurismático a ese nivel. Pero la tomografía nos hace dar un diagnóstico más certero en este caso. Ahora hablamos de las respuestas periósticas. Pueden ser continuas o discontinuas. Solo existen dos tipos. Vamos a empezar a hablar cada una de ellas. Generalmente las sólidas se asocian a proliferación ósea fuera de la cortical continuo, eso es benigno. Ahora, cuando hablamos de una reacción perióstica agresiva, puede tener un patrón lamelar, como de cebolla, espiculado como en rayos de sol, o triángulo de Codman, que es levantamiento del periósteo. Estas tres se asocian más frecuentemente a patología agresiva. Ahora, cuando hablamos de una reacción perióstica o aumento de la densidad a nivel de la cortical, pero el aumento de la densidad es mínimo, es sutil en relación a la cortical, debemos de considerar que esto es una reacción perióstica y se asocia a osteomielitis y a granuloma eosinofílico. Cuando hablamos de una reacción perióstica ondulante, o sea que tiene estas ondulaciones alrededor de la cortical, como en este caso, en pacientes mayores, debemos de considerar que son varices crónicas, o sea que no tiene nada que ver con una lesión ósea propia, sino ya patologías de base que tenga el paciente. Una reacción perióstica elíptica densa. Vemos que hay un engrosamiento uniforme de la estructura ósea en esta rayos X lateral de rodilla, y en esta AP es uniforme, es homogénea. Debemos de considerar, y es cortical, debemos de considerar osteoma osteoide, matriz ósea. También tenemos las de capas de cebolla o lamelar, que son múltiples capitas finas que se van por la cortical generalmente, y debe de considerarse osteomielitis, sarcoma de Ewing, fracturas por estrés, los osteosarcomas. Estos son los característicos o los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta. Y aquí hago siempre la observación de la osteomielitis. La osteomielitis puede generarnos una respuesta perióstica y no necesariamente ser un osteosarcoma. Por eso es importante la clínica y el cuadro clínico del paciente. Ahora, cuando hablamos de una reacción perióstica espiculada o en cabello erizado a nivel de las estructuras craneales, esto debemos de considerar procesos de reabsorción, reabsorción y formación de hueso óseo, o sea, considerar un proceso anémico. En este caso tenemos las talasemias, que hacen este aspecto como como que si fuera el pelo literalmente erizado, que es lo característico, y los sarcomas de Ewing en otras localizaciones. Entonces, esta característica debemos de considerar eso. También tenemos en rayo de sol. Esta es la lesión más característica en los osteosarcomas. Entonces, vemos todas estas espículas que salen de la cortical, y esto es pues, bastante compatible con osteosarcoma. Y las reacciones periósticas como rayo de sol se deben de considerar que son tumores agresivos. También el diferencial es que sean hematomas que levantaron el periósteo y en procesos inflamatorios pus. Pero de entrada, al ver un triángulo de Codman, generalmente ese levantamiento perióstico está asociado pues a una lesión lítica destructiva. De hecho, aquí los márgenes no se distinguen totalmente,
y vemos que la densidad ósea aquí es disminuida. Y quiero hacer esa observación, porque la reacción perióstica, bueno, este tipo de reacción perióstica en triángulo de Codman, pues generalmente la densidad está disminuida, porque es el periósteo levantado. Cosa diferente en esta otra reacción, que es la contrafuerte. La reacción contrafuerte, si vemos aquí hay un periósteo, pero es más denso y está más proximal a la lesión. Y esto pues se asocia por un intento de la estructura ósea de poder contener lo que es esta imagen lítica, expansiva, y es característico de imágenes expansivas, este tipo de reacción perióstica. Y puede estar asociado a patologías malignas con rápido crecimiento, pero también puede asociarse a patología benigna, y en este caso vemos que es una lesión lítica a nivel expansiva, a nivel de tercio distal, metáfisis, diáfisis, con un ligero aspecto trabeculado. Entonces, estas trabéculas nos hace considerar un quiste óseo aneurismático, y la reacción de contrafuerte es una de las reacciones características de este tumor. Entonces, esto es parte de esta semiología. Ya casi para terminar, pues vamos a hablar de los tumores de partes blandas. Cuando asociamos tumores de partes blandas hay que hacer diferencial, porque pueden ser tumores primarios de partes blandas o tumores óseos que invaden las partes blandas. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer la acotación de que en los tumores de partes blandas generalmente no hay reacción perióstica. Todas estas reacciones que hablamos anteriormente no están presentes. Entonces vemos que hay una cortical pues bastante definida, pues esto corresponde a un sarcoma de partes blandas. Esta otra imagen es un osteosarcoma con aumento de densidad de las partes blandas y reacción perióstica. Entonces esto nos indica que el tumor inició primero en estructura ósea e invadió posteriormente las estructuras blandas. Ahora, cuando hablamos, otra forma de presentarse los tumores óseos son las fracturas patológicas. Entonces, debemos de considerarlas como fracturas por insuficiencia, o así se conocen, están asociadas porque es un hueso patológico. Puede ser patológico por osteoporosis, puede ser patológico por infiltración de células neoplásicas, y la clínica generalmente es un paciente que ha presentado dolor, y le hacen una rayos X y encuentran la fractura. Pero el paciente no tiene claramente una historia de traumatismo, sino que llega y simplemente presenta el dolor. Entonces, en este caso específico, esta imagen es un paciente masculino mayor de edad. Lo que llama la atención es que vemos que hay diferencia en la estructura ósea, tanto epifisiaria, la densidad aquí se ve normal, como diaficiaria. Aquí ya vemos que es un borde irregular, que se pierde la cortical y que tiene una área radiolúcida que se extiende desde la cortical hasta la medular, hasta la zona medular. Esto corresponde a fractura. Entonces, como en este caso es una fractura patológica y está asociado pues a un tumor de células renales que era desconocido en ese momento por el paciente. Entonces, aquí vemos claramente una reacción o un tipo de respuesta permeativo, porque la cortical está totalmente destruida, la calidad ósea es pues alterada a este nivel, y eso es lo característico en este tipo de fracturas. Entonces, esto es como un repaso de lo que es lesión benigna, lesión maligna, evaluar los bordes, tumoración de partes blandas, la reacción perióstica sólida y la destrucción ósea geográfica es considerar benigno, y maligno pues es la respuesta interrumpida, la destrucción moteada o infiltrante, tumoración de partes blandas y zonas amplias de transición. Entonces ya para terminar pues las características, pues les presento esta imagen. No sé si con todo lo que hemos hablado piensan que esto es algo benigno o es algo maligno. Pues al ver esta imagen yo pensé al inicio que era algo maligno, pero la historia de este paciente es que se cayó y presentó dolor y le hicieron estos rayos X, tiene un antecedente de trauma, presentaba dolor, le hacen las rayos X y sí vemos que hay un importante aumento de la densidad de las estructuras, de los tejidos blandos.
vemos que tiene un componente lítico a nivel diafisiario del húmero, pero vemos que tiene este fragmentito. Entonces, este es un paciente con un quiste óseo simple. Generalmente estos quistes óseos adelgazan la estructura ósea. El paciente generalmente viene, recibe un trauma y el quiste óseo es una lesión pseudotumoral, no es maligna, y este aumento de densidad de tejidos blandos es por el trauma. Entonces siempre es importante tener en cuenta todo el contexto para hablar de una radiografía. Entonces en este caso, este fragmentito óseo se conoce como el signo del fragmento caído, y es la estructura ósea cortical que se desprendió de aquí y posteriormente cae y hace un tipo de nivel a nivel de la lesión. Y pues este es un checklist de las cosas que tenemos que considerar: la historia clínica, la edad, la característica de la lesión, el patrón, la ubicación, la afectación cortical, la reacción perióstica, la matriz tumoral y la masa de parte blanda. Entonces, cuando hacemos todo este análisis semiológico, tenemos nuestras consideraciones diagnósticas, y siempre les recuerdo no descartar osteomielitis. La osteomielitis tiene miles de maneras de comportarse, y eso es todo solamente, y cuídense, pórtense bien, y de mi parte es todo. No sé si tienen alguna pregunta.